En pleno mediodía de verano, el jurado del pueblo no subastaba caballos ni tierras. Subastaba la dignidad de un hombre y el destino de un bebé. Bajo el sol de septiembre, la plaza de Bitter Creek olía a polvo, hierro y a la grasa de las herraduras. La gente se apiñaba alrededor del estrado, como quien asiste a un espectáculo triste y necesario. Allí, encadenado por las muñecas, con la camisa chamuscada y el pelo todavía oliendo a humo, estaba Silas Montgomery. En sus brazos dormía, ajena al ruido, una criatura que tenía la piel pálida de los meses de verano y la lunita de un recién nacido en la mejilla. Nora. Silas era un hombre de montaña roto. Grande, con los hombros anchos de quien ha cargado carretas por senderos imposibles, pero marcado por el fuego. Donde la piel no le había cicatrizado, la mirada lo decía todo. Un hombre que había visto lo irreparable, y aún así, seguía en pie. A su lado, el magistrado Jebediah Cross hablaba con la autoridad de quien pesa las vidas en su balanza, y siempre favorece la suya. Palabras legales se mezclaban con insultos soterrados. El pueblo cuchicheaba, las deudas pendientes de Silas, la pena que no encontró consuelo, la necesidad que ahora se convertía en espectáculo público. No se trataba solo de vender fuerza de trabajo, era la clausura pública de una libertad. Se subastaba su capacidad para trabajar, su derecho a elegir, y junto a eso, el futuro de la bebé que su esposa había dejado tiempo atrás. Todo tenía una etiqueta, precio, condiciones, destino. Al final, el magistrado anunció que, si nadie reclamaba a Nora, acabaría en el orfanato de Cheyenne, un lugar al que pocos atribuían un final amable. Entre la multitud, las manos de Clara Abernathy apretaban el borde de su pañuelo. Viuda desde hacía poco más de un año, con el vientre ya abultado y los ojos cansados de quien lleva un duelo tan práctico como un pan por hornear, Clara observaba con la precisión de quien sabe cuentas y calores, las implicaciones de la subasta, las posibilidades y el miedo. El mercado humano no era un lugar nuevo para ella. Había visto subastas de ganado, de herramientas, y había oído historias de hombres que quedaban marcados por la humillación, pero nunca había imaginado verse, algún día, con una moneda que pudiera decidir la vida de otro. Cuando Jebediah abrió la puja, la plaza se llenó del sonido seco de dedos golpeando madera, del murmullo de pequeñas apuestas. Amos Cutler, el empresario de las minas, hizo uno o dos gestos, más por cínica curiosidad que por necesidad. Un par de rancheros miraron con desaprobación. Un hombre en la primera fila murmuró que era mejor vender la carne y pagar las deudas. Silas sostuvo a Nora como si pudiera protegerla solo con ese abrazo, aunque las cadenas clavaban en su piel un recordatorio constante de que no todo bastaba. Clara conocía al hombre de vista. ¿Quién no lo conocía en Bitter Creek? Y conocía la historia de su incendio. Había escuchado en la taberna o en la iglesia el relato de la noche en que la casa de Silas ardió y se llevó a Sara. Había visto las marcas en su cuello y en sus manos, y había sentido algo parecido al dolor propio cuando pensó en la soledad de aquellos brazos. Ella también había perdido. Thomas, su marido, no volvió de una expedición de ganado. La viudez la había enseñado a medir la necesidad por la mañana y por la noche. La dependencia por una moneda era su nueva compañía. Cuando Jebediah anunció el precio inicial, Clara pensó, con la fría rapidez que le daba la práctica de la supervivencia, en los $85 que aún guardaba en una caja de porcelana. Era lo que quedaba de la venta de la oveja el mes anterior, la suma suficiente para comprar harina para 2 meses si hacía milagros. Era su salvavidas, su ironía, y sin embargo, mientras la plaza torcía el gesto y esperaban una rémora más de la codicia del lugar, Clara se adelantó. No fue un grito ni una exhibición, fue una determinación silenciosa. Ella puso la mano, su voz firme cuando dijo su nombre y la intención en voz alta. Compró la mano de Silas y la custodia de Nora, por la suma que otros habrían titubeado en ofrecer por una yegua vieja. La gente se quedó sin aire.
porque nadie esperaba que la mujer embarazada, con esa cuenta austera, fuera a hacer lo impensable. Lo que ella hizo cambió todo. La compra no convirtió la transacción en heroísmo, tampoco borró la humillación de Silas, pero colocó la situación en otra luz, de subasta cruel a rescate precario. Jebediah no vio filantropía, vio una oportunidad de negocio menos lucrativa y una mujer con menos recursos que la avaricia del mundo. Para Clara, en cambio, la decisión fue tan práctica como moral. Prefirió gastar lo que tenía en hacer algo digno que permitir que una niña acabara en una institución. Para Silas, la oferta fue una mezcla de alivio y vergüenza. No podía rehusar sin humillar más a quien lo compraba. A la vez, la sensación de ser adquirido por una suma tan modesta le golpeó como una nueva chispa del fuego viejo. Esa tarde, al bajar del estrado, los pasos resonaron distintos. Silas, con Nora envuelta en su camisa y pegada al pecho, llegó a la carreta de Clara. Ella había pagado no solo al hombre, sino también a quienes intentaron subastar la custodia. La ley, por ahora, cedía ante la más simple de las razones humanas. Nadie en el pueblo tenía la complacencia de llamarlo rescate. Lo llamaron locura, caridad cuestionable o una imprudencia. Para Clara, sin embargo, era la respuesta a una voz que no la dejaba dormir, la de su propio pulgar tamborileando sobre la mesa, recordándole que podía hacer algo con esa cantidad de oro. El camino de regreso a la granja fue el primero de muchos viajes. Un trayecto por senderos apenas marcados, con la etapa de la tarde dibujando sombras largas y un aire que olía a pino y a roble quemado. Silas caminó al lado de la carreta, porque los grilletes, por ahora, eran oficiales. La ropa de ambos estaba gastada, sus manos callosas y la voz baja. Hablaron poco, pero las palabras que surgían tenían la medida de quienes saben que no hay tiempo que perder con florituras. «Tiene hambre», dijo Clara como quien afirma algo que es a la vez obvio y urgente. Silas apenas asintió. Tocó la cabeza de Nora con ternura primitiva, como si hiciera sonar el afinador de su propio latido. Su voz, cuando habló, fue breve. «Lleva la marca del frío en la nuca, no lo que sea, pero lo noté en el viaje». Clara le tendió la bota con agua y hierbas. En su espalda, la sombra redondeada del embarazo parecía un signo de resistencia, la promesa de vida que ya se abría en silencio. Por la noche, junto al fuego, Clara produjo de su bolsa un pedazo de pan y un trozo de queso. Compartieron el alimento en la rudeza del intercambio humano, no como señores y siervos, sino como dos cuerpos que necesitaban calor. El primer contacto real entre ellos no fue una conversación larga, sino un pequeño rito práctico. Ella enseñándole a Silas a sujetar a Nora en un paño como si fuera un delantal, cómo colocarle la cabeza para que no gritara al mínimo movimiento, cómo envolver sus manitas en guantes improvisados para que el frío no le reavivara el llanto nocturno. Silas aprendió con manos torpes y luego con destreza, descubriendo que la ternura no le era ajena. Había estado en él desde antes del fuego, solo que la había cubierto la ceniza. Llegaron a la granja cuando ya crecía la noche, y las primeras estrellas comenzaron a salpicar el cielo. La casa no era más que una estructura de madera, con un porche que necesitaba clavos nuevos, y ventanas que temblaban al menor viento. Un cerco mal reparado separaba el huerto de las tierras abiertas. Un par de cabras marcaban su territorio con un paso distraído. Un perro viejo, sin mayor educación, se acercó y olfateó la carreta con suma curiosidad. Clara abrió la puerta y la casa exhaló el aroma de lo conocido. Humo de estufa, ropa lavada y la paciencia de las cosas que resisten. Puso a Nora en una camita improvisada, con ramos de heno limpio y una manta que había sido el vestido de su madre. Silas miró todo con la lentitud de quien vuelve a un territorio que ya no le pertenece ni le es extranjero. Sabía cómo arreglar una estufa, cómo reparar una viga, sabía cómo leer las estaciones por las hojas y por la postura de los caballos en la cuadra, pero no sabía cómo ser un guardián de una casa como aquella.
y no sabía cómo llamarlo. En la primera semana, la vida se ordenó en rutinas que ambos aprendieron a respetar. Por las mañanas, Silas salía a arreglar la protección del pozo, a cortar leña, a revisar las trampas del corral. Tenía la fuerza para desentrañar problemas físicos de la granja que Clara, sola, había evitado enfrentar. Por las tardes, Clara le mostraba dónde buscar las mejores hojas para la infusión que calmaba el estómago y el método para amasar pan en una cocinilla pequeña. Nora, en medio, era el motor silencioso. Un pequeño cuerpo que exigía atención sin pedir nada a cambio. En ese tiempo inicial se formaron los gestos que con el paso de los días serían amor. Silas tallaba trozos de madera y hacía un caballito para Nora. Una pieza tosca, pero hecha con manos que habían conocido la nobleza de la labor. Clara cosía un pequeño gorrito con lana gruesa, con puntadas que no siempre eran perfectas, pero sí firmes. Por la noche, Silas se sentaba en la cocina y, con la luz tenue, afilaba cuchillos que no usaba. Esas manos podían tanto cortar carne como acariciar una mejilla fría. No todo fue alivio. Las pesadillas de Silas regresaban como un frío que se pegaba al lecho de la casa. Algunas noches, el humo le levantaba la respiración y se incorporaba, con los ojos abiertos, llamando a un nombre que no volvería. Clara lo sostenía hasta que volviera a la realidad, y en esos instantes, la certeza del pasado los golpeaba a ambos. Ella recordaba su propio dolor, noches en las que escuchaba el viento, y pensaba que podía ser la voz de Thomas volviendo a casa. Compartir la casa no borró las pérdidas, las puso juntas, creando un espacio donde podían ser examinadas sin fastidio. Conforme las semanas se convertían en meses, el otoño se fue cerrando sobre la llanura. El aire adquirió un filo que prometía nieve. Hubo días de trabajo en que la conversación eran órdenes prácticas y silencios que no pesaban. Hubo otros en que se sentaron alrededor del fuego y hablaron del nombre de la niña. Nora, dijeron ambos casi sin planearlo. ¿Y de qué significaría, en caso de que el mundo los alcanzara otra vez con sus demandas? Clara, cuando miraba a su vientre, tenía la conciencia de que pronto necesitaría no solo manos que le ayudasen en la casa, sino un compañero en la crianza. Silas, por su parte, observaba cada pequeña señal de construcción que hacía. Quedaba reconocida por su pecho, el latido de Nora, la línea de su propia respiración. Durante uno de esos atardeceres tranquilos, cuando la granja parecía una nota sostenida y el frío se hacía más pronunciado, Clara le dijo algo que ninguno había dicho en voz alta hasta entonces. «No podemos seguir siempre así», dijo con delicadeza. «Si el invierno viene y no produzcamos suficiente, no sé qué haremos. No solo por mí. Nora necesita algo más firme». Silas la miró, y hubo en su mirada una mezcla de orgullo y miedo. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía desde las entrañas. «No te dejaré caer», respondió, y la frase, dicho así de cruda y simple, cayó en el cuarto como si hubiera sido horneada tiempo atrás. No fue una promesa hecha entre promesas. Fue una decisión que se materializaba en la manera en que alzó las manos y afirmó con el cuerpo. Clara se permitió creer por un momento que no eran dos colillas llevadas por el viento, sino algo parecido a una alianza. En las semanas siguientes, los dos trabajaron con una precisión que no era solo necesidad. Era terapia. Silas aprendió a ordeñar la cabra con más suavidad de la que él esperaba. Clara, por su parte, clavó estacas, arrastró leña, fue a buscar carbón al poblado. Juntos repararon el tejado, colocaron nuevas tablas y blindaron las rendijas que dejaban entrar el frío. Nora crecía en su cuna, ajena a esas negociaciones del día a día, creyendo que la vida era el soplo del fuego y el pecho de quien la alimentaba. Hubo también pequeños respiros. Una tarde en que la lluvia batió las ventanas, y por primera vez los tres se sintieron una familia, si es que esa palabra podía ser aplicada a algo tan nuevo. Clara meció a Nora mientras Silas afinaba el caballito de madera.
Ella le cantó una canción que Thomas le había tarareado a veces, una melodía simple, y Silas, al escucharla, cerró los ojos y dejó que las notas lo empujaran a un lugar donde la violencia y el fuego no existían. En ese instante la casa fue un refugio, y el mundo exterior solo una batería de luz lejana. Pero el pasado tenía la costumbre de colarse por las rendijas. Con la hoja de otoño vino el frío, y con el frío vino la presión de quienes aguardaban la primavera para sus propios fines. En Bitter Creek, las noticias viajaban lento pero llegaban. Amos Cutler, que no gustaba de gestos desinteresados, estaba irritado. Las minas necesitaban mano, y la ayuda barata a cargo de hombres endeudados era siempre un apetito que alimentaba la codicia. Y en los locales donde se discutían los negocios, la figura de Silas volvía a ser moneda de cambio. Un hombre con fuerza, marcado por el fuego, podía ser útil en trabajos peligrosos a cambio de deudas canceladas. Silas, que había aprendido a no pedir ayuda, encontró en la sombra de la chimenea un atisbo de voluntad nueva. No dejar que su vida fuera objeto sin su voz. Pero la ley local, representada por Jebediah, no se molestó en disimular su molestia. El injusto entendimiento de que Clara había comprado a un hombre era utilidad que debía ser rescatada por aquellos que se sentían dueños del orden. No lo dijeron en voz alta. Se limitaban a miradas, a susurros y a llamados telefónicos. Perdón, a mensajes llevados por corredores y a conversaciones en cuartos oscuros. La incomodidad crecía como una sombra en la linde del bosque. Aún así, la granja respiraba. La vida seguía su curso rítmico, y las noches, a menudo, eran un tapiz de pequeñas certezas. Pan que duraba, leche horneada en la mañana, la sensación de dos personas que empezaban a aprender las curvas del otro. Silas aprendía a poner la mesa pensando en el hambre de un bebé y en el vientre que crecía. Clara aprendía a confiar en la fuerza callada del hombre que una vez fue subastado. Y entonces llegó la primera nieve, una delgada capa que no parecía suficiente para exigir refugio, pero sí lo bastante para hablar de lo que venía. Los campos se blanquearon, y los pasos quedaron marcados en el sendero hacia la casa. Esa noche, cuando la estufa trajo calor y el viento golpeó con más fuerza, los tres se sentaron cerca del fuego. Silas sostuvo la mano de Clara. Nora dormía en su cesta, acunada por un sueño puro y confiado. La promesa dicha semanas atrás flotaba en la habitación como un hilo que no podía romperse. «No te dejaré caer», repitió él, más para sí que para ella. Pero sus palabras fueron una barrera contra el frío que pudiera venir. Clara apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde la subasta, permitió que la idea de futuro no fuera solo una obligación, sino un tenue anhelo. Afuera, la noche cerraba sus puertas, y dentro la casa lucía pequeña y segura. Sin embargo, la llanura era ancha y el mundo, incluso en su silencio, tenía oídos. La decisión de Clara había cambiado sus vidas, pero no había extinguido los apetitos de quienes veían en la debilidad provisional una oportunidad. Los días por venir prometían pruebas que exigirían más que fuerza física. Necesitarían astucia, ley y la voluntad de quienes ya habían sido humillados a reclamar su lugar sin caer en la venganza. En la oscuridad, más allá de las ventanas empañadas, unos pasos se oyeron en la nieve, distantes pero precisos. No eran sonidos de la casa, eran ecos que anunciaban que aquello que habían logrado con esfuerzo y decisión sería puesto a prueba. La familia que nacía en la granja todavía no lo sabía, pero el invierno traía consigo no solo frío, sino decisiones que requerirían más coraje que el de una moneda en una plaza. Y la noche, lenta y expectante, se quedó a la espera. Los pasos en la nieve se acercaron sin prisa, como quien mide el terreno antes de entrar. No eran muchos, no era un ejército, eran manos y botas y resentimiento, lo suficiente para que la casa, esa que había aprendido a llamarse hogar con timidez, sintiera que el mundo fuera de sus paredes no se había rendido.
Silas notó primero el crujido distinto de la nieve, distinto al de cualquier animal, o al viento que rozaba las vigas. Se levantó de la silla, con la cabeza aún pegada al calor, y fue a la ventana a mirar. Clara, sentada junto a la cuna de Nora, dejó de mecerla, y lo siguió en silencio. En la penumbra, las huellas sobresalían como reclamos. «Gente», musitó Clara, sin necesidad de ver el rostro de Silas. Había en su voz una calma que no era temeridad sino aceptación. La vida rara vez traía sorpresas bonitas cuando había dinero en juego. Silas cerró la puerta principal y aseguró el cerrojo con la misma mano que, hacía meses, había sujetado los bordes de una subasta fría. La madera crujió y pareció asentir al gesto. Afuera, los ruidos retrocedieron y se mezclaron con la respiración del viento. Lo que siguió fue la espera. No la espera pasiva que invita al sueño, sino la tensión afilada que obliga a cada músculo a quedarse alerta. La noche pasó densa, y no trajeron consigo intrusos. Hubo, sí, un silencio que se parecía más a una advertencia. Por la mañana, cuando la luz rasgó la ventana, la huella principal en la nieve continuaba en dirección al bosque, como si quien hubiera pasado hubiera decidido dejar la discusión para otro día. Silas salió a comprobar el cerco. Encontró una tiza arrojada junto al poste más cercano, marcada con un símbolo que él había visto en las casas de trabajadores de la mina. Un signo tosco que anunciaba que la cuenta aún no estaba saldada. No fue un ataque, todavía, fue una firma. La vida se recompuso con una disciplina propia. Recolectar leña, mirar las provisiones, colocar cubiertas en las ventanas para ahorrar calor. El invierno se asentó en la ciudad, y parece que en su seno quería deshacerse de todo lo que fuera frágil. Nora empezó a ganar peso. Su llanto adquiría tonos de hambre y de protesta, que ambos aprendieron a atender con manos ya menos torpes. Clara, con el vientre crecido, se movía con prudencia. No por miedo a perder lo que ya era suyo, sino para proteger la nueva vida que pronto pediría salir. En una de esas noches largas, Silas despertó de un sueño en que el fuego aún devoraba la cocina de su antigua casa. No fue un llamado de auxilio, fue la imagen nítida de Sara extendiendo la mano hacia él, sus dedos envueltos en la luz. Se incorporó con el corazón latiéndole en la garganta y la cara empapada del sudor de la pesadilla. Clara, que dormía a su lado, notó el sobresalto y lo abrazó sin pronunciar palabra. No hacía falta. Las emociones no siempre necesitaban forma para ser comprendidas. «No te dejaré caer», susurró él, la promesa que ya había dicho antes y que ahora sonaba menos como un juramento y más como un mecanismo para calzarse el ánimo. Clara dejó que sus dedos se enredaran en los de él y apoyó la frente en su hombro. Hubo un instante de quietud donde el ruido del viento pareció amainar. Era como si la casa aceptara una tregua temporal entre lo que habían sido y lo que podían ser. Los días se sucedían con un ritmo de trabajo y ternura. Silas practicó la paciencia con la madera y con la niña. Talló un pequeño columpio con las manos, lijando con el cuidado de quien había aprendido que las asperezas pueden limpiarse con insistencia. Nora, cuando se colocaba en su sillita, revolvía los dedos y observaba el mundo como quien mira un cuadro nuevo, sin sospechas, con un tiempo propio. Clara, por su parte, recitaba los nombres que habían ido guardando. Tomás, el hombre que había sido su pasado. Sara, la que había sido la esposa de Silas. Y los dos nombres nuevos que, por costumbre, empezaban a formar una lista de pertenencias que ya no eran solo suyas. Había en esos listados una especie de liturgia que ayudaba a poner los días en su lugar. A mediados de enero, la tormenta que esperaban por instinto llegó con rabia. El cielo, de repente, se empastó, y la nieve comenzó a caer con una densidad que borraba el color y la forma de las cosas. La casa se convirtió en una isla, y la comunicación con el pueblo quedó suspendida. Los vientos azotaron las ventanas, y los cielos blandos se transformaron en cuchillas. Fue una prueba que no distinguía entre gente que había sufrido antes
ni entre la inocencia de los bebés. Clara miraba el techo con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, mientras los vientos golpeaban, Clara tuvo las primeras señales de que algo cambiaba en su cuerpo. No eran contracciones definidas, solo una presión nueva, una insistencia que pedía ser escuchada. Intentó moverse con calma, se acostó en la cama que habían improvisado en la cocina, más cerca del fuego, y respiró como le habían enseñado las mujeres del pueblo, con la boca cerrada y el pensamiento puesto en algo claro. Silas, muy cerca, vigilaba cada una de sus respiraciones. Su rostro, al encenderse por el resplandor, se le parecía a una roca tallada por la paciencia y por otra cosa más suave, el amor que nacía en actos, no en declaraciones. «Creo que vendrá pronto», dijo Clara entre jadeos con una sonrisa que no estaba desprovista de temor. «No quiero que Nora esté sola». Silas asintió. Tomó la lámpara, recogió musgo y paños limpios, le habló con voz baja y firme, como quien repasa un plan sin vueltas. Recordó lo que había visto en los sermones de la iglesia, que la vida a veces llega sin permiso y exige de quienes la reciben una presencia sin adornos. Prepararon la cama con heno, limpiaron la mesa para usarla como apoyo y colocaron todo lo que pudiera ser útil a la mano. No había médico en la granja. No había, siquiera, la facilidad de enviar a buscar ayuda a caballo. La tormenta habría hecho el viaje casi imposible. Quedaba la decisión de confiar en la intuición y en la compañía mutua. Cuando la primera contracción se hizo larga y exacta, Clara supo que el momento había llegado. Los jadeos se hicieron más continuos, el dolor se presentó como un huésped obstinado. Silas, con manos que habían cargado carretas pero que ahora temblaban por otra razón, ayudó a Clara a colocar las rodillas y a respirar. Sus palabras eran simples, directas, contadoras de pulso. Respira, tira, aguanta. No hubo romantización, solo el trabajo duro de traer a alguien al mundo. La tormenta rugía afuera y, por un momento, se mezcló con los sonidos de Clara. Nora, en su cuna, lloró una vez, como si supiera que un cambio mayor ocurría en la casa. Silas sostuvo la mano de Clara y murmuró historias viejas, relatos de cosechas, de caballos que volvían, de veranos tibios. Ella le devolvió con respiraciones ancladas en el ahora. Empuja, otra vez. Hubo un silencio en las horas más duras, un silencio sostenido y concentrado, que no era ausencia de sonido sino presencia absoluta de vida. Y entonces, como todo lo que se ha esperado con rigor, William llegó. No fue un grito cataclísmico ni una escena de confesión. Fue un latido, un empujón, una respuesta a la dirección que Clara había sostenido con su mente. El llanto del recién nacido llenó la cocina, y por un instante, la nieve no existió. Silas, con las manos todavía marcadas por las marcas del trabajo, limpió la cara del bebé con el mismo cuidado con que habría limpiado la herramienta más preciada. William era pequeño y pálido, pero fuerte en su llanto, como un soplo que pedía el mundo. Clara, exhausta, miró al niño y lo atrajo a su pecho. Silas se apoyó en la silla y dejó que la visión lo atravesara. El nombre escrito en su futuro, la responsabilidad nueva. No hubo palabras heroicas. La comunicación fue de gestos. Clara apoyó la cabeza en su hombro. William se acopló al pecho. Nora se quedó mirando desde su cuna con ojos que aún no entendían. Silas, con la voz apenas rota, repitió la promesa que ya le había dicho. «No te dejaré caer». La frase, ahora, no era un intento sino una instalación. No significaba que todas las heridas se curarían al instante, sino que nadie en esa pequeña casa sería abandonado sin pelea. La llegada de William transformó la casa, la cocina, antes un refugio práctico, se llenó de una ternura dispersa por los muebles. El tiempo se dobló, como si la casa reconociera que ahora había dos niños que respiraban y que necesitaban manos. Los días siguientes fueron de recuperación y de asombro.
Clara amamantaba a William con la fuerza de una mujer que había soportado un parto en medio de la nada. Nora, por su parte, fue adoptando la figura del hermano mayor a su modo. Observaba, participaba con una sonrisa, se inclinaba hacia el nuevo ser como quien estudia a un desconocido que pronto será de la casa. Silas tomó la tarea de cazar pequeñas piezas de carne cuando pudo. Dejó de insistir en trabajos que implicaran riesgo para su cuerpo ya marcado. Su vida encontró un centro nuevo y silencioso. Mientras tanto, las noticias del pueblo no habían quedado quietas. Las piezas del plan que apuntaba a recuperar o a arrebatar lo que Clara había defendido, se movieron con paciencia. Amos Cutler, en su despacho, se enfurecía a cuenta de los ojos que no comprendían el gesto de aquella mujer. Para hombres como él, el valor se medía en producción, en números y en obstáculos que podían ser eliminados. Jebediah Cross, aunque nunca había mostrado su simpatía por la compasión, se sintió cuestionado por una compra que había expuesto el malestar colectivo. Y Josiah the Rattler Higgins, cuyo apodo brillaba por la violencia contenida en su forma de moverse, fue la pieza que se envió. Un matón, de mirada fría, más diestro con una cuerda que con las palabras, con la intención de recordarles a todos que la ley, en Bitter Creek, se ajustaba a quien la pagara. El primer intento serio no fue un incendio, sino una incursión nocturna. Bajo una luna corta, Higgins y 2 hombres más se deslizaron hasta el cobertizo de la granja con la intención de recuperar herramientas y, si la oportunidad lo permitía, herir la reputación de Silas. Sin embargo, la granja había aprendido a no esperar pasividad. Silas, que solía levantarse de noche si el viento cambiaba, detectó el crujir de botas distintas y se acercó con una lámpara antigua. No llevaba armas de fuego. La pólvora en la casa era un lujo que no deseaban malgastar. Llevaba una lanza improvisada y, sobre todo, la decisión de no dejar que una vez más su vida se convirtiera en asunto de otro. El encuentro no fue un duelo cinematográfico. Fue áspero, directo y con riesgo. Higgins, sobrado de violencia, amenazó con tirar la puerta abajo. Silas salió y los 2 se enfrentaron con la rudeza de quien sabe que un error puede doler. Hubo insultos, empujones, el sonido de madera y la pregunta, siempre presente, de si la violencia podía justificar la ley de su propia mano. Pero Clara, desde el interior, gritó para que Silas reculara y, cuando salió, mostró más que una voz. Tenía una cuerda con la que inmovilizó a uno de los atacantes por el brazo. Fue un acto práctico y decidido, sin filigranas. En ese momento, con 2 hombres esposados por una cuerda y otro huyendo en la penumbra, se dio una conversación breve y brutal. Silas puso en el suelo a Higgins y le dijo con la calma de quien ha visto lo peor, y aún así tiene juicio. No vamos a hacerte justicia a la tuya. Nadie tiene derecho a arrebatarlo de otros. Higgins sonrió con desdén y con voz áspera, replicó algo que resonó como amenaza. Sin embargo, la reacción no fue dejar que la rabia decidiera. En lugar de linchar al matón, Silas y Clara lo mantuvieron sujeto y lo llevaron, esposado con una soga, hasta la oficina del sheriff en Bitter Creek. No era lo ideal. La cuerda y la marcha en el frío eran testimonio de una precariedad en la ley, pero era algo que podían sostener. Entrega y demanda de justicia en voz alta. La aparición en la oficina fue un acto de desafío visible. Silas entrando con Higgins a cuestas, Clara con su vientre y Nora envuelta en una manta, obligó a Jebediah a tomar posiciones. La sala olía a tabaco y a papeles. Amos Cutler fue el primero en comparecer con una mezcla de enfado y falsa sorpresa. El murmullo en el pueblo fue inmediato. La noticia corrió como pólvora húmeda. Algunos aplaudieron la resolución, otros se incomodaron. La idea de que un subastado pudiera poner en jaque a quienes pensaban que las cosas eran suyas por derecho. Frank Canton llegó con la ecuanimidad de quien viene acostumbrado a tratar los asuntos con más distancia que las prisas del corral. Era Marshall de un carácter serio y una mirada que no admitía vivas interpretaciones.
Escuchó las declaraciones de Silas y de Clara, y las pruebas que llevaron, la cuerda, las marcas en el cobertizo y el testimonio propio de Higgins. No era para Canton una sala de teatro. Era un lugar donde había que anclar la realidad a hechos. Ante la evidencia, abrió diligencias. «Traed testigos», mandó con voz firme, «y nadie se deje llevar por el espíritu del linchamiento. La ley tendrá que tomar la palabra». Jebediah, entre líneas, intentó seleccionar la narrativa. Propuso, con su habitual tono de quien presume saber más, que Silas sufriría consecuencias por desafiar el orden establecido. Amos, por su parte, murmuró que quizá lo más prudente sería arreglar las cosas a la antigua usanza. Pero el Marshal Canton no quiso concesiones. Había en su archivo más de un informe de gente que había crecido en el abuso de su poder y que, en un momento dado, se había tenido que someter a algo parecido a la justicia. Él quería que Brown, el sastre del pueblo, diera testimonio, que la mujer que había visto las primeras huellas en la nieve hablara, que cualquier persona que hubiera sufrido por esa banda se presentara. La presión pública creció en favor de Clara y de Silas. El gesto de llevar a Higgins esposado y pedir la ley había transformado una posible venganza en una demanda de juicio. El juicio que siguió no fue un proceso inmediato de sentencia y venganza. Hubo audiencias, testimonios, confrontaciones humanas entre quien había querido oprimir y quien había decidido resistir con la ley como herramienta. Jebediah intentó torcer los hechos, pero las palabras de quienes habían visto la subasta y el coraje de Clara se convirtieron en algo más que anecdótico. Nora y William, presentes en la sala, con su aspecto casi incongruente en medio de la rigidez de la formalidad, fueron una imagen que penetró la retórica. Los jueces territoriales, escasos de paciencia para la improvisación, vieron pruebas suficientes para encausar a Higgins por intento de robo, coacciones y daños. Amos Cutler, por su parte, fue señalado por presiones y por intentar manipular a la fuerza laboral con actos ilegales. Su conducta fue examinada con más escrutinio que antes. En el tribunal, Silas fue clave por más razones que su testimonio. No buscó la venganza. Incluso cuando la memoria le acomodó la ira, eligió la ley en lugar del fusil. Dijo la verdad de forma simple. Describió lo ocurrido sin florituras y dejó que la evidencia, no la furia, guiase la resolución. Fue un acto de coraje mayor que cualquier bota levantada en la taberna. Era comprender que romper el tejido social con venganza solo traía más daño. Canton, observando la compostura de Silas, tuvo que reconocer que la fuerza del hombre no era solo su capacidad de recibir daño, sino su aptitud para permitir que la ley siguiera su curso. La caída de la banda no fue un espectáculo de castigo salvaje. Higgins fue condenado por sus delitos y enviado a cumplir condena. Amos y Jebediah, enfrentados a la posibilidad de una averiguación pública, terminaron por someterse a sanciones económicas y a un escrutinio que les quitó parte de la impunidad que habían mostrado hasta entonces. El proceso devolvió algo que se parecía a la justicia, ni perfecta ni redentora en su totalidad, pero suficiente para que la comunidad comprendiera que la violencia y la opresión no eran un instrumento sin precio. La restitución vino acompañada de papeles y de firmas. La granja, antes frágil, fue reconocida como propiedad que había estado en disputa más por intereses que por derecho. Las escrituras que el Marshal Canton defendió permitieron que Silas y Clara tuvieran un apoyo tangible, parcelas, un derecho sobre las tierras que habían empezado a labrar con esfuerzo, y sobre todo, un sello legal que convertía su resistencia en algo con nombre propio. La sombra de la subasta, que por un tiempo había colgado sobre Silas como un vergonzoso recuerdo, comenzó a desaparecer en papeles que ahora decían que aquello no había sido una venta de humanos, sino una cadena rota por la voluntad de una comunidad que empezaba a mirar diferente. Con el tiempo, la granja prosperó en la medida que las manos y el orgullo lo permitieron. Los campos respondieron con una cosecha que no fue inmediata.
pero sí constante. La madera tallada por Silas encontró mercados en el pueblo. El columpio de Nora era pedido por vecinos que querían algo hecho con honestidad. Clara, cuyos dedos ahora sabían de costuras y de cuentas, empezó a vender mantas en el mercadillo. William creció con la rudeza alegre de quien conoce el trabajo desde el principio. Nora, con sus cabellos que se derramaban en bucles sobre la camisa de su madre, aprendió a dividir galletas con la fría precisión de los niños. Un día de primavera, cuando los manzanos comenzaron a llenar de flores las laderas, Silas decidió que la casa merecía algo más que el simple asentimiento de dos compañeros. Quiso darle a Clara una formalidad que fuera más que un nombre, una promesa pública de que aquello que habían forjado tendría raíz. No lo hizo por teatralidad, sino por convicción. Preparó la mesa, limpió la casa y esperó a que Clara regresara del molino con una cesta de harina. Cuando cerró la puerta detrás de ella, Nora y William corrían en torno a la mesa, arrastrando los pies por el suelo con alegría. Silas, que siempre había sido torpe con las palabras, tomó las manos de Clara y las miró como si estuviera leyendo por primera vez una carta que guardaba en el bolsillo. «No te dejaré caer», dijo, la frase que había sido su ancla. «Quiero que lo hagas siendo mi mujer, si tú quieres». Clara, que había conocido el valor de las decisiones prácticas, no necesitó tiempo para convertir la cosa en un secreto. Miró a los niños, la casa, la tierra que cosían día a día, y comprendió que la pregunta no era solo romántica, era la consolidación de todo lo que habían construido. Sonrió, con la ternura de alguien que acepta las cosas sin pretensiones. «Sí», respondió. «Sí, quiero hacerlo, pero no porque la palabra nos convierta en otra cosa, sino porque quiero que lo hagamos juntos hasta que los huesos nos lo permitan». Se dieron la mano y sellaron el acuerdo con un beso corto, modesto, como quien reconoce que la vida en común no necesita de gestos grandilocuentes, sino de convivencia honesta. No hicieron una ceremonia ostentosa. Simplemente llamaron a los vecinos y celebraron con pan y mantequilla. El pueblo, que durante años se había dividido entre la incomodidad y el apoyo, acogió la noticia como un cierre visible. La familia que había surgido de una acción impopular y arriesgada se declaraba formal. Para Jebediah y para Amos, que aún rumiaban resentimientos, la noticia fue otro golpe a su autoridad. Para los demás, fue una muestra de que la compasión puede encontrarse en lugares inesperados. Los años no convirtieron las cicatrices en olvidos, pero sí en costuras. Silas seguía con marcas visibles en la piel y en la memoria. De vez en cuando, la noche lo levantaba de su sueño con la sensación del calor antiguo. Clara, por su parte, tuvo días en los que la nostalgia la golpeó al ritmo del viento en la cocina. Pero la vida familiar fue ocupando el espacio. Las siembras dieron fruto, la granja se expandió, y los niños crecieron con amigos del pueblo. Nora aprendió a montar un pony con la paciencia de un animal que respeta a quien lo guía. William, con la fuerza de su nombre, se volvió buen con las manos. Silas, que un día había sido presentado como un objeto en un estrado, ahora era dueño no solo de su trabajo, sino del reconocimiento de su propia dignidad. No lo celebraba con grandes discursos, lo mostraba con acciones, prestando ayuda a quien la necesitaba, manteniendo su mano firme en tareas que antes habrían sido imposibles. Clara, por su parte, se transformó en la columna que no quería que la noticia la definiera. Su valentía había sido solo el inicio de su personalidad. Era práctica, cariñosa y dispuesta a luchar de forma sutil cuando la ocasión lo pedía. Hubo temporadas de calma que permitieron rescatar recuerdos menos afilados, y con ellos, reconstruir la identidad. A veces, en la soledad de la casa, Silas sacaba el caballito de madera y lo miraba con ternura. Recordaba los ojos de Sara, su voz y la noche que lo llevó todo. No buscó borrar esa memoria. La integró. Clara, en los días en que el invierno volvía a apretar, se recogía junto al fuego y contaba a los niños historias improvisadas sobre un hombre que había aprendido a no ceder su voluntad. No eran cuentos sentenciosos.
eran relatos de detalles. Cómo afilar un hacha, cómo tejer una manta, cómo pedir perdón cuando el orgullo se había interpuesto. Con el tiempo, la granja se convirtió en un punto de referencia. Alguien que pasaba por ahí podía probar un pan comprable, pedir un favor pequeño y encontrar a alguien dispuesto a prestar una herramienta sin coste. La reputación de Silas y Clara fue creciendo no por fama, sino por la repetición de pequeños actos de bondad. Nunca buscaron el aplauso. Tampoco lo rechazaron cuando llegó. Los años trajeron otra clase de desafíos. Enfermedades menores, pérdidas de cosechas ocasionales, la marcha inevitable de algunos amigos. Pero también trajeron estabilidad. William creció y aprendió a leer por su cuenta en un banco del pueblo. Nora se convirtió en una mujer decidida que, desde joven, mostraba interés en la vida comunitaria. Un día, el columpio que Silas había tallado para Nora, esa pieza tosca pero hecha con dedicación, se convirtió en el motivo de una reunión entre vecinos. Un grupo de padres quería algo así para sus hijos. Silas sonrió, y con su característico silencio, comenzó a tallar más piezas. No era riqueza material lo que buscaba, sino un sentido de compartir. Años después de la subasta, en un día templado de verano, los niños corrían por el prado y la casa estaba llena de voces. La sombra de la plaza donde todo había empezado parecía lejana, como una historia que se cuenta para recordar de dónde uno ha salido. Silas, sentado en el porche, miró a Clara a través de la distancia que el tiempo impone, y sintió que la promesa que una vez había dicho se había extendido. No había sido una línea perfecta ni una solución mágica. Había sido la decisión diaria de alguien que, a pesar de sus heridas, no dejó caer a quienes estaban a su lado. Clara se acercó con una canasta de manzanas y se sentó junto a él. Por la tarde, cuando la brisa olía a hojas y a leche, le puso la mano sobre la suya. «Mira», dijo, señalando a Nora que sujetaba la mano de William mientras enseñaba a un niño vecino a montar un pony. «No está mal, ¿eh?» Silas rió, con ese sonido grave que sabía a madera. La respuesta fue tan sencilla como la vida que habían construido. «No está nada mal». La granja prosperó. La reputación de los dos fue cuidada por gestos que la comunidad no olvidó. La historia de la subasta dejó de ser la definición de Silas y se transformó en un prólogo, el momento que puso en marcha una cadena de acciones que terminaron por forjar una familia. Nunca se olvidaron de la humillación original. La memoria quedaba para algo útil, para no permitir que la historia se repitiera. Enseñaron a los niños a no aceptar la desigualdad por default, a cuestionar cuando la ley se doblega a intereses privados y a usar la comunidad como recurso cuando la injusticia amenaza. En el pueblo, la figura de Clara pasó de ser la viuda que compró un hombre a la de una mujer que había puesto su vida al servicio de algo más grande que el miedo. No buscó ser héroe, buscó ser humana. Silas, por su parte, dejó atrás el vértigo de sentirse objeto y tomó el molde de protector y agrícola. Sus manos, curtidas por el fuego y por la madera, aprendieron a hacer justicia con palabras y con documentos, no con violencia. La promesa, «no te dejaré caer», quedó escrita en el día a día, en los cuidados nocturnos, en el alimento compartido, en la defensa de la ley y en la educación de los hijos. No fue una máxima que borró las cicatrices, pero sí la que sostuvo a los vivos cuando los golpes del destino los visitaban. El tiempo, que suele suavizar tragedias, les dio algo que no habían pedido pero que valoraron con hondura: la posibilidad de mirar atrás sin que la nostalgia les clavara el ánimo. La plaza de Bitter Creek siguió siendo la misma en ciertas cosas: el polvo en verano, la sensación de que las opiniones ajenas pesan, pero también se convirtió en un lugar donde, si alguien se atrevía a subastar la dignidad de otro, había una memoria que podía responder. Un verano, Nora trajo a la casa a una joven que quería aprender a coser. William, que ya tenía manos hábiles, ayudó con la carpintería. Silas y Clara, ya veteranos en el arte de recomponer vidas, sonreían ante un futuro que, por más incierto que fuese, tenía raíces profundas.
Cuando alguien preguntaba por la historia de cómo se conocieron, ambos contaban la versión breve, que en una subasta se cruzaron dos personas y decidieron apostar por algo que no tenía precio. Muchos lloraban. Otros escuchaban en silencio. Y algunos, los que no habían visto nunca la posibilidad de cambiar, se iban con la sensación de que quizá, solo quizá, el mundo podía sorprender. Al final, lo que quedaba era la sensación de que la dignidad, una vez tomada en serio por una persona, puede transformarse en una cadena de actos que cambian a más. La subasta, aquella tarde abrasadora de 1881, no dejó de ser un recuerdo amargo. Pero su resultado fue una familia que se crió en actos, en compartir pan, en atender la ley, en negarse a la venganza sin justicia. Silas, Clara, Nora y William vivieron ese legado como quien cultiva un campo, con trabajo, con cuidados y con la convicción de que ninguna promesa se mantiene sola si no se alimenta con hechos. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en aquel estrado. Si te ha emocionado, dale like y busca otros relatos similares sobre coraje y redención en el lejano oeste.